Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Para mí, el vivir es Cristo. Esta es la frase con la cual comienza el pasaje de Filipenses capítulo 1 del verso 12 en adelante. Una expresión que colocó la traducción Reina Valera, pero que hace mucho énfasis a lo que Pablo escribe a esta iglesia en Filipos. El verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra sin temor. Pablo se encontraba, cuando manda la carta a Filipos, se encontraba preso. Se encontraba preso en Roma, y es interesante mirar que en medio de esa dificultad difícil, de medio de esa aflicción, Pablo da un mensaje totalmente diferente a lo que humanamente podríamos hablar. Porque humanamente en medio de la prisión podríamos decir: no, estoy desamparado, no tengo nada, esto es una injusticia para mí. Pero Pablo no dice eso. Pablo lo que dice es: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el hecho de que estuviera en la prisión, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ha sido de beneficio, ha sido algo bueno para el Evangelio, para anunciar la obra de Dios, para anunciar la obra de Cristo en cada una de las personas de aquel entonces. ¿Qué nos enseña esto entonces en esta mañana? Nos enseña que en medio de las aflicciones hay cosas buenas para los hijos de Dios. Y aunque humanamente yo esté pasando por una dificultad, Dios utiliza esa aflicción, ese problema, para beneficio de su obra. Tanto así que dice que ese progreso del Evangelio se había visto en sus prisiones y se había hecho patentes, o sea, algo importante, algo que había sido bueno, dice, en todo el pretorio. El pretorio era aquella estación de policía, por decirlo así, ilustrándolo hoy en día, aquel lugar en donde estaba Pablo encarcelado. Esas personas que estaban acompañando a Pablo, los demás presos, aquellas personas que estaban cuidando a Pablo, estaban siendo testigos de lo que estaba viviendo Pablo, pero que había sido de beneficio para hablar de Cristo. No solamente podríamos decir a personas impías, sino también dice, y a todos los demás. A todos los demás involucra también a cada una de las personas que conocían de Pablo, que conocían de Cristo, y también a las que no lo hacían. Era un impacto tan grande el que había causado la aflicción que estaba pasando Pablo, pero que había sido de beneficio, había sido algo bueno para el progreso del Evangelio, para hablar de Cristo. Y tanto así, termina diciendo el verso 14, que impactó a la iglesia. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. La iglesia cobró ánimo, no se quedó sola, no se quedó encerrada, no se dejó llenar de temor, sino que fue motivada, porque en medio de esa situación, si Pablo estaba contento, si Pablo les decía esto es algo bueno, así humanamente fuera algo malo, impactó tanto la vida de los hermanos de Filipos que estaban hablando, estaban predicando la palabra del Señor, y sin temor. ¿Sin temor a qué? Sin temor a que también injustamente los pudieran haber encarcelado por predicar de Cristo. Esto entonces nos enseña en esta mañana que como hijos de Dios, sin importar cuál sea la situación en la que estemos pasando, así humanamente sea algo malo para nosotros, recuerde que Dios puede utilizar esa situación para el progreso del Evangelio, para extender las buenas nuevas y para impactar la vida de los demás. No te desanimes, no te intimides, no fracases,
No dejes a un lado el Evangelio por lo que estés pasando, sino pídele al Señor que Él te ayude, que Él confronte tu vida, que te dé el ánimo, que te dé las fuerzas que necesitas para seguir adelante e impactar la vida de las personas que te rodean y así hablar de Cristo y así seguir el progreso del Evangelio. Que Dios nos ayude a poder ser personas que impactemos, sea cual sea la situación que estemos pasando, y hablemos de Cristo a los demás. Que Dios te bendiga. Estás viendo Alianza TV.